Bienvenido a Betel. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo, hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí. Buenos días. Amados hermanos, que el Señor los bendiga. Qué fiesta hermosa en esta mañana. Hemos tenido música folclórica, hemos tenido un número importante de cumpleaños. Eso es una tremenda bendición, un año más de vida. Qué felicidad por ellos, que cumplan muchísimos años más. En esta mañana podemos ver la gloria de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos disfrutaron de la alabanza al Señor? Por eso se cumple la palabra que dice que en medio de la alabanza de su pueblo, Dios está ahí, pero también Dios se manifiesta de una manera especial en nuestro espíritu, en nuestra alma. El hecho de transformar el desaliento en aliento mientras uno canta, ya es una gran bendición, ¿verdad? Así que les animo a todos a estar a las 9 en punto de la mañana, para que no se pierda ninguna alabanza, sino que podamos aprovechar todo este tiempo para alabar al Señor. Porque en el culto todo es importante, ¿cierto? La alabanza, un 50% de poderle expresar nuestra adoración al Señor. Las ofrendas, los cumpleañeros, los diezmos, las ofrendas, los testimonios, la oración, la predicación, todo entra en un mismo nivel delante de Dios, y para el Señor es importante ministrarnos con su Espíritu Santo. Así que, hermanos amados, ahí vamos a ver que Dios nos bendice cada día más a través de nuestra adoración. Puntual, por supuesto, ¿no? Los domingos aprovechar el tiempo para adorarle al Señor. Bien, hermanos queridos, les confieso que el tema que saqué para este mensaje de esta mañana, me inspiré en lo que una hermana me dijo. Yo en la iglesia Betel conocí al Señor. ¿Cuántos han conocido en la iglesia Betel al Señor desde el inicio? Alcen su mano si no tienen pena, dijo. Eso, qué chéverísimo, ¿no? Algunos. Pero saben, hermanos queridos, que el que se inspiró, los hermanos que se inspiraron al inicio de la historia de la iglesia Betel, a alguien se le iluminó y le puso a la iglesia, a esta congregación, Betel. Betel significa la casa de Dios, ¿no es cierto? Bet significa casa. Él se refiere a Dios, la casa de Dios. Y hoy tengo entonces, hermanos, en la Biblia, en Génesis capítulo 28, yo voy a leer desde el versículo 10 hasta el 22 para cogerle un poquito el contexto de este tema. ¿Están con sus Biblias abiertas de pronto? Me gustaría ponernos en sus pies para leer la palabra de Dios.
versículo dice, Dios se aparece a Jacob en Betel. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en alto en ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y le extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de un sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuve miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. Señor, Dios, esta es una historia grande en tu palabra. Permítenos en esta mañana, Espíritu Santo, que haya una palabra para nosotros en este día. Que haya alguna revelación, que haya una palabra viva para nuestros días y que sea de fortaleza para impulsar la obra ahora y para continuar con tu promesa y la seguridad en ti, Señor. Bendiga a todos mis hermanos que en esta mañana se han dado cita a este lugar. Padre, tu palabra es espada de doble filo, dice tu misma palabra. Y por ello yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Tomen asiento. Este texto está en el contexto, parece medio rimado, ¿no? Pero está en el contexto de la promesa de Abraham, de Dios a Abraham, y Abraham, pues, a su descendencia. Pero ahora, Jacob está huyendo. Y en el camino sucede este encuentro, este sueño. Y vamos a ver entonces cuál es la convicción y qué es lo que Dios estaba haciendo con Jacob. Y también entonces vamos a ver qué Dios tiene para nosotros como desafío en estos tiempos, en nuestra iglesia, en la iglesia Betel, con ustedes y conmigo, con los niños, con los adultos
con los hombres, con las mujeres y con todos y con todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Así que, en primer lugar, en este viaje, en esta huida de Jacob, Dios, a través de su palabra y a través de este sueño, le recuerda a Jacob uno de los hijos o de los descendientes de Abraham. Por eso dice al comienzo, el Dios de tu padre Abraham. Y más adelante dirá el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. O sea, el Dios, el Jehová de la historia, el Jehová del pueblo especial de Dios. Así que no va a hablar a otro pueblo, sino va a hablar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y por supuesto nos va a hablar a nosotros, que somos parte de ese pueblo de Israel, después, cuando Jesús viene y nos inserta a ese pueblo especial de Dios. Así que el mensaje es para nosotros también hoy en día, no solo para Israel. Ahora, en el sueño, Jacob se siente en la necesidad de dormir, por supuesto, ¿no? En el viaje, le coge la noche y encuentra unas piedras, y esas piedras se las pone de cabecera y se duerme. En este sueño, él mira una visión, una escalera de la tierra hacia el cielo, y ángeles bajando y subiendo. Un instrumento de comunicación de Dios hacia él. Él estaba mirando, en esa época no era imposible haber pensado Jacob en que ese significado de esa escalera era Jesús. Que más adelante, pasado más de 2000 años, iba a venir Jesús, el Hijo de Dios, para establecer una comunión entre el hombre y Dios, el puente que nos comunicaba, que nos relacionaba a Dios. Así que esta manifestación era una manifestación que le hacía ver a Jacob al futuro, que en la historia de todo este pueblo de Israel iba a haber la compañía, la presencia de un Dios y de un Espíritu Santo que iba a guiar a la nación, que iba a cumplir la promesa dada a Abraham, que iba a bendecir a las familias de la tierra y que iba a ser un pueblo enorme y grande, que nadie se la va a poder contar, así como no puede contar ni la arena ni las estrellas. Hermanos, esa arenita que no se puede contar, soy yo y también es usted. Siendo parte de esa bendición, de esa promesa. Pero sucede que para cumplir la promesa en el camino, siempre hay que pasar, en el viaje siempre hay que pasar obstáculos. Siempre se presenta alguna situación. El hermano Esaú, Jacob le roba la primogenitura a Esaú. Así que del miedo de
que Esaú está huyendo. Y está huyendo con una incertidumbre. Está huyendo sin saber qué va a pasar en el futuro. Si se va a encontrar con Esaú y Esaú le va a matar, porque algún momento sí dijo Esaú que ya se ha de morir mi padre, ahí sí, ahí va a ver qué le pasa a este vivaracho de Jacob, ¿no? Así que estaba con miedo, estaba con una incertidumbre. Pero al final, Dios, que prometió que nunca iba a faltar y que iba a cumplir su promesa, le recuerda a Jacob en ese sueño. Y mira que él no está solo. Que él no es que está huyéndose, escapándose de la promesa, escapándose del plan de Dios, sino que estaba dentro de ese plan de Dios. Y aunque estaba huido con temor, ahí estaba la presencia de Dios. Amén. También a veces nos pasa eso. Bueno, no a veces. Yo creo que es humano eso. Dios ha hecho grandes cosas con nosotros. Dios se ha manifestado. Hay promesa para usted y para toda la congregación Betel. Y hay promesa para todo el conglomerado de la comunidad. Pero en el proceso, en el camino de encontrar la promesa, el plan de Dios en su vida, a veces cometemos cansancios, y por el cansancio nosotros olvidamos de la fe, nos enfriamos, dejamos para tercer o cuarto puesto a Dios y nos ponemos nosotros como los ejecutores de toda la vida, y nosotros hacemos nuestro plan sin contar con el plan de Dios. Y ese es el problema grande. Pero Dios, que es rico en misericordia, pero Dios, que es fiel en su promesa, siempre habrá una piedra, un lugar para reencontrarnos con Dios. Así como a Jacob le estaba siguiendo los pasos y le encontró aún en sueño. Pero, hermanos, no solamente que le estaba recordando, le estaba empujando a renovar el pacto, le estaba impulsando a reconocer la presencia de Dios. Qué importante es en nuestra vida reconocer lo que Dios ha hecho. Qué importante es saber que Dios se manifestó en su vida, en mi vida, en el caminar. Y le hace recordar, aunque usted esté medio en dudas. Y esas dudas a veces nos hacen apartar de la comunión perfecta con Dios. Lo único que está haciendo es retardando la misma paz, el mismo gozo que usted puede sentir, puede experimentar cuando está en una buena relación con Dios. Lo que está es perdiendo el tiempo. Y a lo mejor después, cuando volvemos a comunicarnos con Dios, nos arrepentimos. ¿Y ahora cómo? Por gusto desperdicié un tiempo. Y ahí nos estamos arrepintiendo muchas veces. Y a veces es tarde. Y el alejarse de Dios, a veces toca pagar consecuencias. Y las consecuencias son duras. Jacob tuvo que pagar consecuencias. Y más adelante, si ustedes se dan un tiempito entre semana para leer la historia, esta historia en Génesis, van a ver cómo Dios trabajó con Jacob y cómo tuvo que sufrir también las consecuencias de haber robado la primogenitura. Pero adelante. Así que nosotros también tenemos la necesidad de hacer una Betel en nuestro camino. Nuestra Betel pequeñita. Porque Betel es la presencia de Dios. ¿Dónde hace usted casa?
¿Dónde se encuentra con Dios? Qué bueno tener un templo. Y les animo a llegar a que este templo explote y nos toque construir, qué sé yo, un coliseo. Porque la promesa de Dios es que un día no seremos 3 ni 4. Dice Dios, dice la visión de Habacuc, que seremos un pueblo como grande, abundante. Yo creo en esas promesas, en esa visión. Pero en esa visión, para que se cumpla, tenemos que trabajar duro. Tenemos que unirnos en un pueblo y tenemos que hacer Betel en cada de nuestros hogares, en cada acontecimiento de nuestra vida, en cada cosa que Dios ha hecho con nosotros. El encuentro con Dios y la casa de Dios. Aquí es Betel, pero también en su casa es Betel. ¿Sabe por qué? Porque en ese tiempo Jacob estaba recién recibiendo la visión y ángeles de Jehová que subían y bajaban, que estaba ahí, Dios le estaba recordando. Pero nosotros vivimos en el tiempo de la gracia, donde Jesús envió a su Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días y en todo lugar, donde quiera, como dice aquí la promesa, donde quiera. No solamente en esa piedra que eligió, pero es importante, mi hermano, la piedra, el significado de la piedra. Que más adelante vamos a ver. Entonces, en el segundo punto también tenemos que el sueño le cambia la perspectiva a Jacob. Cambia la vida de Jacob. Él pensaba que estaba huyéndose nomás. Y él con una incertidumbre del futuro. Y se presenta Dios. Se presenta Jehová, el poderoso. Porque dice aquí el omnipotente Dios, el padre de la historia de Abraham. Eso significa autoridad, eso significa lo máximo. Jehová, Dios se hace cargo de ese pueblo. Y entonces Jacob se da cuenta, dice: yo no lo sabía, Dios está aquí. Yo ni me di cuenta, yo pensé que estaba huyendo, pero Dios está aquí. Esto es lo máximo que le está pasando a Jacob. Le está mirando y está encontrándose otra vez. Y él, de suma alegría, al otro día, coge la piedra que estaba en la cabecera y le pone aceite a esa piedra y le deja allí para que sea un hito, una memoria, un recuerdo que hasta el día de hoy sabemos ese sitio. Israel lo sabe. Entonces, no solamente, porque él podría haber cogido ¿por qué puso una piedra tan dura de cabecera? Podía coger una paja, ¿no es cierto? Alguna hierba, algo más suave. Pero poner una piedra, yo creo que haber salido sin pelos acá la nuca. Y dura. Pero él lo toma en serio y le llega un aceite y le dice: aquí se presentó Jehová. Hermanos queridos, ¿no les parece que la piedra tiene un símbolo? Esta piedra que desecharon los trabajadores a venir a hacer cabeza del ángulo. Jesucristo, la roca firme. Y Él es el que se manifiesta en la vida del cristiano. Él es el que hace las obras. Él es el que nos redimió.
aseguró, nos compró y todavía nos ungió con su Espíritu Santo para que podamos seguir en el camino. No tenemos pretexto. No tenemos pretexto. Deberíamos callar nuestra boca y leer su palabra. Dice que el Espíritu Santo es el consolador, el que nos guía, el que nos transforma, el que nos acompaña, el que nos redarguye, el que nos enseña. No hay escapatoria, no hay pretexto. Tenemos todo a nuestro alcance. Es la gracia de Dios en nosotros para ayudarnos a cumplir la promesa de vida con el Señor. Amén. ¿Cuántos tienen la seguridad que, habiendo conocido a Jesús, les dio el Espíritu Santo para que les pueda fortalecer en los momentos difíciles, donde la simple humanidad no podemos más? ¿Cuántos están seguros de eso? Pueden darle un aplauso, pero enseña a seguir adelante. Por eso no hay formas de dar ni pasos atrás ni al costado, sino caminar en la promesa, caminar en el plan que Dios nos dio a nosotros. Y el plan de Dios para cada vida es servir y multiplicar y adorarle a Él, impulsar su reino, el pueblo unido, la iglesia unida, todos trabajando para un mismo fin, para un mismo objetivo. Dios bendecirá y cumplirá, que el pueblo será numeroso como la arena del mar. Y cuando Jesús venga, otra vez va a recibir un pueblo grande, así incontable, porque Él trabajó para su reino. Yo no creo que va a venir por poquitos. Él trabajó no para perder las ovejas, sino para ganar las ovejas. Él trabajó no por los santos, sino por los pecadores. Él vino a sanar a los enfermos, no a los sanos. Él vino para rescatar al hombre, a toda la humanidad, del mundo apartado de Dios, para reconciliarnos con Dios. Por eso, cada vez que nosotros miramos una piedra, deberíamos recordar: aquí hay promesa, aquí hay vida, aquí hay fundamento. Dios se manifestó. En la vida real, yo tengo un sueño, pero un sueño medio lejano está. Me gustaría escribir un libro de mi vida y del testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y le aseguro que sí ha de ser un poco más de 50 hojas de ambos lados. Porque Dios ha hecho grandes cosas. Y porque tendría que estarle buscando cuando Dios se manifestó, pero yo ya me he olvidado. Entonces, alguien dijo: el objetivo de la vida es ¿qué? Tener hijos, escribir un libro y sembrar un árbol. Me parece que tiene un buen principio eso, ¿no es cierto? El árbol sí como que significa la creación, el medio ambiente, el cuidar la tierra. El escribir un libro, me parece el escribir todas las cosas
buenas que Dios hizo en mí, pero también las difíciles y cómo me ayudó a salir, cómo viví. Y tener descendencia es también cumplir ese propósito de Dios para el hombre y también colaborar con la difusión de la palabra, con el poblar la humanidad y predicar esa palabra y hacer hijos obedientes a Dios. Bueno, eso le dejamos para tal vez alguna célula. Pero ahora, qué bueno que nosotros tenemos la oportunidad, hermanos queridos, de habiendo conocido al Señor, de habiendo recibido el Espíritu Santo, habiendo tenido una Betel en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, también es importante un tercer punto, hermanos, en la vida del cristiano. Para mí es importante en este mundo, en esta sociedad que vivimos, los cristianos deberíamos poner este punto muy en relieve en nuestra vida. Y ese tercer punto dice, grabar en nuestra memoria todo lo bueno que Dios hizo con nosotros. Porque un problema serio de cada cristiano es que más nos interesa nuestro éxito personal, pero olvidamos lo que Dios en el camino nos encontramos con cosas que de pronto son grandes aún, pero no estamos conscientes que detrás de ello está la mano de Dios, está la bendición, está acompañándonos en nuestro caminar, y olvidamos. Y por eso hasta somos enfermos. Y por eso hasta emocionalmente nos enfermamos. Si usted va a un consejero, le va a decir, mire, una de las cosas que usted tiene que hacer con unas terapias es agradecerlo, siempre agradecer a la vida. Agradecer. Porque, ¿saben qué pasa con nosotros? De todo nos quejamos. De todo vemos lo negativo. En vez de felicitar por algo bueno, le vemos el lado menos agradable. Has hecho ahora, hiciste bien, pero toda la vida hiciste mal. Entonces, ya hasta no creemos. Y eso en nuestra mente nos siembra una actitud amargada, medio tristón. No hay mucha sonrisa ahí, tal vez, posible. Dios no escucha, nos enfermamos espiritualmente y emocionalmente. ¿Por qué? Por no recordar este principio lindo, grande y hermoso que en la Biblia nos enseña. ¿Qué dijo ahí en Filipenses capítulo 8? Si alguien en la congregación abriera este texto y leyera en voz alta poniéndose de pie, nos bendeciría a todos. A ver, hasta contar unos 3 segundos nomás. ¿Quién quiere hacer eso? ¿Le tienen abierto el texto? Con voz de arcángel. Es bueno enfatizar esto en nuestra vida. ¿Ya alguien quiere leer? Bueno, si no quieren leer ustedes, yo voy a tener el privilegio. A ver, muy bien. Dice así la palabra del Señor: en esto pensar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Amén. Amén a la palabra. ¿Quién no lo puede entender esto? Todo lo que es bueno, lo que es digno, lo que es amable, todo lo justo,
en esto en el cerebro, dice el Padre. Pensar en esto. Dejemos el pasado triste y dejemos de enfatizar solo lo negativo y pensemos en esto, en la virtud, en la generosidad de Dios, en lo que hizo Dios con nosotros, y verán cómo vamos cambiando poco a poco. Y el Señor va bendiciéndonos poco a poco, porque nosotros olvidamos muchas veces. Por eso el salmista dijo en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová, ¿no? Y no olvides ninguno de tus beneficios. Eso nos sana de nuestras enfermedades, dice la palabra. Y la Biblia está llena de esto, de esta palabra. No, escribamos lo bueno, memoricemos lo bueno, vivamos en las promesas, en el que ahora a lo mejor he amanecido con dolencias, pero mañana, por la promesa de Dios, yo voy a estar mejor. Yo voy a experimentar salud, cambios, vida. Pero cuando disminuyamos el mirar el mal o lo negativo y pensemos en la mano de Dios y en lo que Él ha hecho en nuestra vida y en la historia, y Él dice que es lo mismo Dios. El Dios del pasado es el Dios de hoy, y ese mismo Dios, con esa misma virtud y amor, será en el futuro hacia adelante. Voy a terminar diciendo, esto nos permite renovar, en el punto 4, renovar el pacto con Dios. Si Dios nos encuentra, si hacemos un altar en nuestra vida, si hacemos una Betel pequeñita en nuestro caminar, en nuestra vida, ¿qué nos falta? Sabiendo todo esto, renovar el compromiso que hicimos con el Señor. Yo te acepto como mi Señor y Salvador, dijimos un día, ¿cierto? Yo quiero vivir contigo. Ven a mi corazón. Yo seré tu hijo, tú serás mi padre. Yo seré tu siervo, tú serás mi jefe. Yo te serviré a ti toda la vida y viviré siendo fiel a la promesa. Nunca te traicionaré, nunca te negaré. Así dijo Pedro, aunque después de 3 días ya me negó. Pero Pedro se restauró y otra vez retomó su llamado, y ahora tenemos también un Pedro que es ejemplo y enseñanza para nosotros. Nosotros también podemos renovar nuestro pacto con Dios. Como así como Jacob renovó, Dios le hizo acuerdo del pacto, de la promesa. Y miren a Israel, miren la nación de Israel, con todos los enemigos alrededor, todavía está presente ahí, como una potencia, porque invocan también el nombre de Jehová, y todavía la promesa está con ellos, y todavía Dios está trabajando por ellos. Asimismo, Dios está trabajando por nosotros, para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra sociedad, para nuestra iglesia. Y todo esto, el trabajo que Dios hace, lo hace a través de usted, a través de mi vida y a través hasta de la misma creación, a través de muchas personas. Pero Dios está impulsando adelante su promesa, su plan. Amén. Y usted es plan de Dios, otra vez. Es bueno renovar ese pacto con Dios y decirle, ahora, yo sí quisiera dar un pasito más adelante. Yo sí quisiera ser un instrumento de tu promesa. ¿Quién no quiere ayudar en lo humano? ¿Cuántos tienen esa actitud?
¿Cuántos tenemos esa actitud de que si estamos caminando en un camino estamos caminando y vemos a una señora o a un señor que tiene 5 maletas, unas en las manos, otras cargadas y un niño caminando juntos? ¿Qué le hace pensar a usted? Y usted va libre, está más joven inclusive, tiene posibilidades. ¿Qué se le viene a su conciencia, a su corazón, a su mente? Según mi actitud, sería lógico ayudarle, ¿no es cierto? Decirle, ¿quiere que le ayude? ¿Me da ese privilegio de ayudarle? De sentirme bonito ayudándole porque está con una carga pesada caminando. El cristiano es así, somos así. Dios está implementando su plan, su proyecto de vida. ¿Cuántos quieren decirle al Señor hoy día, yo quiero colaborar en tu proyecto, en tu caminar? Amén. Qué lindo ver que las personas hablan de sumo agradecimiento, no por obligación de nadie, no por necesidad, sino que por agradecimiento de ese Dios que nos toma en cuenta. Yo voy a ponerme a la brecha y decirle, Señor, yo en algo te voy a ayudar. En algo voy a comprometerme. En algo, permíteme, dame el privilegio de ayudarte, de ser colaborador. No quiero dar un pasito más adelante. Ya no quiero ser solo experto en tu palabra. Ya no quiero ser solamente alabante, porque la alabanza es, a mí me destroza la alabanza, porque vengo en contacto con Dios y me emociono. Pero, hermano, el pacto que hice con Dios tiene que ver no solo con la alabanza y la emoción a la presencia de Dios en un momento determinado. Quiere decir, Señor, ahora en el caminar de la vida, en la experiencia dolorosa que se presenta muchas veces en la vida, ¿cómo puedo yo ser un ente que, sabiendo lo duro, yo puedo estirar mi mano a otra persona también para poderle bendecir, poderle impulsar para caminar con el Señor? Junto a la iglesia de Él, junto, unidos al plan de Dios, todos, niños, ancianos, hombres, mujeres, jóvenes. Así se levanta el reino de Dios. Aunque sea con un poquito de empeño, de voluntad. Dios me dio un pequeño reflejo de lo que es trabajar unidos. Más o menos en el año 94 en adelante. Éramos una iglesia muy pequeñita donde estaba, y éramos la única. Pero una cierta mañana, Dios me dijo en mi mente, no en palabras audibles, pero en mi mente, ¿y ahora qué? ¿Cómo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y en ese entonces había un experto, yo no soy experto ni era experto en planes, en hacer planes muy elaborados, con presupuesto, con cronograma, con toda la tecnología. No, yo era de hacha y machete nomás, saludo ahí, y se acabó.
ahí tranquilito. Entonces, como había un hermano experto en esto, era administrador de un taller, como tuve ese impulso en esa mañana mientras oraba, yo me levanté a las 6 de la mañana, 7 estaba con el hermano y le dije, yo quiero hacer un proyecto, ayúdenme hermano, ayúdenme a hacer el proyecto. ¿Cuál era el proyecto? El proyecto era que nosotros vamos a no ser la única iglesia, vamos a abrir iglesias. Y ya, bueno, experto, hasta las 11 de la mañana estaba el plan. Y ahora dentro del plan yo le iba corrigiendo el plan porque él le hizo a la tecnología nomás, con la visión de él, después le iba arreglando. Entonces, uno de los propósitos era abrirnos, era abrir las iglesias, era evangelizar. Y entonces escogí éramos pequeños, pero había un grupo que se llama El Maná. Gracias a Dios, y lo puedo decir porque me siento feliz de haber tenido esa experiencia. Era el grupo Maná. Y le dije al grupo Maná, hermanos, vamos a ir a las 5 de la mañana, vamos a ir a ese cerro y vamos a orar. Y vamos a extender nuestras manos así por la fe, porque es un cerro, ¿no? Es la parte alta. Entonces, para allá estaba un pueblo, una ciudad nata, por allá está Caramijó, por allá está Viejo, por allá está Pijama. Señor, bendiga para que nosotros podamos ir. Y una de las cosas a donde quiero llegar, que después les he de contar el resto, pero a donde quiero llegar es que cuando nosotros, después de las oraciones por un tiempo, el único recurso que teníamos era una plataforma, era un carrito abierto, como tipo plataforma, que era de un proyecto de base, ¿no? de un taller. Pero como todos eran cristianos ahí en un taller, hablando con el administrador, dijimos, este carrito va a ayudarnos para transportar gente. Y qué precioso, no movimos mucho, Dios bendijo. Y sabe, cuando íbamos a evangelizar a Malta, a otros lados, niños, mujeres y varones, los que habíamos, nos embarcábamos en esa plataforma sin paredes, íbamos saltando así como papas, ¿no? Pero no teníamos más recursos, pero ese era un recurso que nos llevaba. Y íbamos, nos bajábamos de tal lugar, hacíamos un cultito, hacíamos una obrita de teatro, predicábamos y salíamos corriendo, porque la gente en muchos lugares eran bravas y corríamos peligro. Pero ese era el inicio de ahora un distrito norte de Madrid. Y ¿cómo decirle gloria al Señor? Porque me dio una chispita de ese ejemplo donde nosotros tenemos que impulsar, todos juntos, niños y ancianos y mujeres, con dones diferentes, con talentos diferentes. Algunos no iban ni para predicar ni nada, pero su presencia era importante. ¿Cuántos en esta iglesia de fe? ¿Cuántos en esta iglesia de fe se llenan del poder del Espíritu Santo para decir, heme aquí, Señor? Y embarcarnos en esa camioneta, por decir en términos que la voy a utilizar, embarcarnos en esa nave para proclamar el reino de Dios y no ser en Imbabura, ser una iglesia que sea luz, que sea transformadora, que sea la bendición para todo este Imbabura. Primero. Luego será lo que Dios diga, ¿no? Se irán a toda la nación, habrá gente que haga obras nuevas, habrá misioneros que van a otros países, no sé qué será en el futuro, pero nuestra casa es Imbabura, pero nuestra casa es Ibarra.
Nuestra casa es Betel. Mi casa es mi hogar. La Betel es mi hogar. El lugar donde Dios hace su morada. Que Dios nos dé la gracia, porque no es privilegio de Dios, sino privilegio de nosotros, que Él nos ocupe a nosotros para dar todo lo que Él mismo nos da. Algunos dicen todo mío, 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 como el gato, miau, miau, miau. El que no puede predicar, que no practica, perdón, también. Todos abogan con la oración, todos ponen su diezmo, su ofrenda. Ahora el diezmo es visto mal. Pero yo lo que puedo decirle es que si quiere vivir mal y pobre, deje de diezmar más, deje de ofrendar, no sea generoso y haga su vida derrotada. Pero si yo quiero ser próspero, un buen cristiano, reconozco que todo lo que me dio es de Él. Y mi reconocimiento, aquí Jacob termina diciendo: yo te prometo reconocerte todo lo que tú me des, de todo lo que tú me des, eso es tuyo. Y por lo menos el diezmo te daré de todo lo que me das. Amén. Amén. Qué bueno seguir el ejemplo de la palabra. Y Dios va a hacer la obra grande en sus propias vidas, en tu vida y en la vida de todos nosotros. Vamos a ponernos de pies y vamos a orar y vamos a decir: Señor, aquí estoy. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, otra vez para inclinar nuestra cabeza delante de ti, para saber que no estamos solos, para saber que tu presencia es tan real. Estás aquí con nosotros y vives con nosotros. Has enviado a tu Espíritu Santo para no dejarnos solos. Gracias, Señor. Ayúdame a hacer de este encuentro mi Betel en mi casa, en mi vida, en mi trabajo, donde yo estoy. Pero tú eres Dios omnisciente, omnipresente. Gracias, Señor, por tomarme en cuenta. Ayúdame a hacer tu voluntad y a ponerme en la brecha, en este caminar, para que tu gloria sea manifestada. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Para ti, no llegas por suerte, Dios pensó en ti. Tu historia es parte de algo mayor y la estás escribiendo aquí en Betel. Aunque el mundo te hizo dudar, aquí puedes volver a empezar. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo, hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí. En Betel se vive con fe, eres parte del plan del Rey. Aquí celebramos que llegaste, tu vida es un milagro andante. No más temor, hay libertad. En Betel puedes volver a ser. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo, hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí. En Betel se vive con fe. Eres parte del plan del Rey. Aquí celebramos que llegaste, tu vida es un milagro andante. No más temor.